buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, ex director de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado ULCO. Lo invitamos para conocer su punto de vista desde su experiencia, cómo vio el debate presidencial en el tema de seguridad, cuando en el Ecuador actúan los grupos delincuenciales organizados transnacionales, cuando en el Ecuador acecha el narcotráfico y también la narcopolítica, hay que decirlo. En el debate el presidente acusó a la candidata de la Revolución Ciudadana de estar financiada por estos grupos, lo cual es gravísimo, y citó nombres como el caso de Ronnie Aliaga, que quiso desmarcarse la candidata, decir, no, yo le expulsé, y sigue vinculado a esa organización en el exterior, prófugo de la justicia. ¿Cómo vio usted los temas? ¿Se aclararon o ve todavía un panorama complejo para el Ecuador? General Rueda, buen día. Buenos días, licenciado Miguel Rivadeneira, buenos días a la audiencia. Gracias por esta oportunidad. Para analizar el debate hay que hacerlo en un contexto. Es un tema primero que ha ocupado la atención, la preocupación de la ciudadanía, y en eso se recoge en el debate. Fue el tercer punto que se trató y la ciudadanía esperaba respuestas y no un discurso y no un enfrentamiento que en momentos se volvió agresivo. Además, la ciudadanía tiene necesidad de contrastar si efectivamente la candidata, en el caso de la señora González, tenía propuestas que realmente construyan un sistema de seguridad, propuestas que obviamente corrijan los errores terribles por los que su gobierno o los coidearios de su tendencia, de su tienda política, han generado a lo largo de la gestión de varios años, generando desde normas de carácter constitucional, con una construcción de un garantismo que ha marcado y ha preparado el terreno para el desarrollo de una violencia que hoy inclusive se instrumenta políticamente. Y en ese discurso, al menos yo no pude advertir cuestiones de fondo, cuestiones que se adviertan con la firmeza, con la fortaleza que requiere un político, un líder, denunciarlas. Y ha tergiversado algunos hechos. Por ejemplo, ella plantea que es necesario la cooperación internacional. Sin embargo, sus principales líderes son excluidos de los principales colaboradores en la lucha mundial, en la lucha global contra el crimen organizado, en la lucha contra el narcotráfico. En la exposición del presidente Noboa veo todavía creo que hace falta mayor fuerza para tener la firmeza de lo que está haciendo, está en la línea correcta, y que él lo que debió, en mi criterio, pedir es el compromiso de otros actores que son importantes en esta lucha declarada contra el crimen organizado, en una lucha en la que deben intervenir la justicia y obviamente las instituciones de seguridad y de defensa, pero no solamente esos ámbitos en los que tiene una influencia directa el Ejecutivo tienen que intervenir. No se les puede dejar solas a estas instituciones y no se le puede dejar solo al Ejecutivo. Es una construcción que el presidente, el candidato, debe reclamar desde ya un compromiso de la legislatura y de la justicia. Yo creo que se han dado pasos para
de alguna forma transparentar los problemas que tiene la justicia, y es momento de depurarla profundamente. Y para eso requiere el compromiso de los que pretenden dirigir los destinos del país y los destinos y corregir los problemas de la inseguridad, que son tan graves y que afectan de forma tan determinante la vida de los ecuatorianos, a tal punto que es uno de los ejes temáticos que ha abordado este debate. Yo creo que el presidente debe señalar también la responsabilidad de bloques como el de la Revolución Ciudadana, que se han opuesto sistemáticamente a todas las iniciativas, y cuando lo ha hecho, cuando ha apoyado, lo ha hecho de una forma engañosa, pues se ofrece, y ellos saben que tienen los criminales salvaguardias. En una parte de la intervención, no precisamente en el eje de seguridad, el presidente señaló la necesidad, el candidato presidente señaló la necesidad de una nueva constitución, porque de ahí parte todo. Ese entramado jurídico institucional en el ámbito penal, en el ámbito de la seguridad, determina la acción y determina los efectos y determina la capacidad y la contundencia que tiene el Estado. Esto no es cuestión de ideologías, les recuerdo a los candidatos. Hay países como Singapur, que es un claro representante de una doctrina, de una ideología liberal capitalista, y países como la China, en los cuales, en los dos extremos de los marcos ideológicos, está presente la voluntad de tener una política que sea coherente con el nivel de seguridad que se requiere. Y en esos países no se soporta, no se tolera el crimen organizado, y se actúan con penas que van hasta la pena capital. Solo de esa forma se puede corregir el problema. Pero si se tolera, como se lo ha hecho en el país, y como algunos voceros de especialmente de la Revolución Ciudadana han marcado con sus acciones al país, y cada vez que se propone medidas fuertes, como la reducción de la imputabilidad penal para aquellos sicarios menores de edad, para aquellos asesinos y extorsionadores, que se ha convertido en un verdadero problema para la acción económica, social de la comunidad. Ellos se oponen abiertamente. Cuando se han pedido a la legislatura acciones concretas para darle herramientas a la justicia, a la policía, a las Fuerzas Armadas, a la Fiscalía, para ir a atacar el corazón que moviliza el crimen organizado, que es obviamente sus bolsillos, cuando hay que actuar sobre esos ejes financieros que alimentan el crimen organizado y que también alimentan la corrupción, y una buena parte de la corrupción política, ellos se desentienden y obviamente obstaculizan los esfuerzos y las iniciativas que vienen desde el sector ejecutivo o de otros sectores importantes que están luchando seriamente o pretenden luchar seriamente contra la corrupción. Por eso yo creo que en este debate me dejó un sabor a poco, me dejó un sabor de un esfuerzo que no está acompañado, de alguien que pretende que una contaminación de los miles de contenedores que salen del país, y que ese es un riesgo que hay que combatirlo, pretendió hacer de una víctima un delincuente. Eso es terrible. Todos nuestras flores, nuestros camarones corren ese riesgo, y por eso hay que atacar al narcotráfico. Y no se puede poner en el mismo plano a una persona que ha recibido la acción criminal con una contaminación y llevarlo al punto de ser el causante del crimen. Esto es por lo menos irresponsable con todo el sistema de producción que, por suerte, el país, gracias a sus emprendedores, gracias a sus empresarios, gracias a la agricultura, gracias a la gente que da trabajo, gracias a los camaroneros, a los floricultores, aquellos que
pese a todo este ambiente descompuesto, garantizado únicamente y exclusivamente y con defensores tapiñados de la criminalidad, de la que ciertamente, y no es la primera vez que se escucha esto, ha habido voces autorizadas que dicen y han habido, y el Ecuador es testigo, de que el partido político que representa la Revolución Ciudadana fue financiado en su momento por las FARC. Ahora vemos en las redes sociales de las que tanto ha hablado la señora Luisa González, vemos los lobos, los choneros, que obviamente se identifican con quienes les han dado los espacios para crecer al nivel de carteles criminales, de verdaderos ejércitos de sicarios que están inmovilizando la economía. Y por otro lado veo a un presidente que creo que en ocasiones de acompañamiento no hay la fuerza institucional de la legislatura y de la justicia para acompañar los esfuerzos de la policía, del ejecutivo, y por el contrario se le denigra cuando en realidad en este momento cuando se aumentan las cifras, se aumentan precisamente porque están calentando el país, están calentando las calles, han descubierto que inclusive el terror y el crimen tienen réditos políticos, y esto es perverso, absolutamente perverso. Y no se puede desde una tribuna en la que hay que aprovechar para unir las posiciones, para hacer las correcciones, si es que de uno y de otro lado han habido errores. Tienen que hacerse correcciones y plantearle al país respuestas. No recurrir a denigrar la acción del Ejecutivo, porque más allá de esa actitud, está denigrando a las víctimas, a la gente que sufre y a las instituciones que están trabajando, a la gente que está en Durán, a las policías que están, a los militares que están en las fronteras, a los militares y a los policías que están en las cárceles, exponiendo su vida y tratando de operar maniatados de pies y manos con una legislatura que le ofrece garantías a los privados de libertad, y a aquellos que son sus custodios les pone contra la pared. Esto es lo que no se puede permitir. Lo que necesitamos son candidatos que dejen a un lado sus rencillas políticas y, peor, que eleven o que pongan o que suban esta discusión, este debate que debiendo ser cívico y debiendo buscar puntos de apoyo para solucionar un problema, se dediquen a denigrar y nos dieron luces también de una relación que realmente es deplorable. Pensar que las relaciones con un país que está también cuestionado, con un gobierno más que un país, porque el país es víctima de un gobierno totalitario, pueda ser la respuesta para resolver problemas que nos agobian. Nosotros sí tenemos que hacer, obviamente, los nexos internacionales, buscar las asesorías, los apoyos de gente que tiene experiencia, no como lo hicieron en su gobierno, que vinieron estructuras de apoyo de Cuba en el ámbito de la seguridad, que es un ámbito muy delicado, y de la defensa, y que quisieron tomar el control. Y de hecho, me imagino que les asesoraron en el sentido de debilitar la acción institucional. Por esas razones creo que hay que tomar conciencia de lo que en realidad está sucediendo en el país y lo importante de un debate de esta naturaleza. En ese sentido le podría... General Rueda, es importante, como usted ha descrito, ir a los efectos que ha causado este conflicto armado interno, pero ir a las causas. Cuando usted cita lo que ha sucedido, el ingreso indiscriminado al Ecuador,
Uno de los indicadores que facilitar esto no fue la declaratoria de la ciudadanía universal, que se permitió que entren sin pasado judicial y se inundó el Ecuador de estos grupos y hoy estamos pagando. Eso se hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Se sacó no se renovó el convenio con Estados Unidos del uso de la base de Manta para acciones antinarcóticos. Se permitió, en contraste, cuando hablaban de la soberanía para sacar a los gringos, nada dijeron de soberanía cuando permitieron que en nuestra región amazónica sea un santuario de los guerrilleros en nuestro país. Y así fueron bombardeados por el gobierno colombiano de Álvaro Uribe en Angostura, 1 de marzo del 2008. Es decir, estamos hablando de los defectos y las causas, una justicia que no ha acompañado, una legislatura que no aprueba las leyes necesarias. ¿Cómo se puede avanzar en este sentido? Precisamente, yo le había hablado de que alguna vez se habló de la mesa tendida. Yo creo que la mesa tendida la tuvo, tendida y servida, la tuvo el crimen organizado, el narcotráfico. Se generaron las bases, se elevaron las pandillas juveniles a la categoría de carteles criminales, de organizaciones criminales terroristas, ejércitos que fueron utilizados por la política para sus fines protervos y por el crimen organizado internacional. Ahí se le dio estatus político a uno de sus representantes. De esto no se trata la seguridad. La seguridad se trata precisamente de responder a los problemas que tiene. Si es que hay impunidad porque la edad de un menor de edad lo hace inimputable, precisamente hay que legislar en ese sentido. En otros países se lo ha hecho, se lo está haciendo. Y como yo le digo, y usted obviamente lo reconoce y el público sabe, en ese entonces se eliminó obviamente la base de Manta. Ya estábamos habilitados por una constitución garantista, una constitución que al parecer no entendía de los riesgos y amenazas que tiene el mundo real, el mundo del crimen, el mundo del narcotráfico, el mundo del terrorismo, ese mundo en el que ellos se comunican. Hay vasos comunicantes que no tienen los límites que tienen las democracias. Esos países y esos regímenes que se apoyan entre ellos para intervenir en los sistemas políticos y nos agreden enviando, como está sucediendo ahora, a América entera, parte de una población descompuesta que se ha tornado en un peligro para las naciones, como el Tren de Aragua. Obviamente que sí se requiere de sistemas de inteligencia, se requiere de control de las fronteras, se requiere de una legislación que ampare el ejercicio y la acción de las instituciones. Y como ha ocurrido en el país, no se le merma las capacidades institucionales, los recursos jurídicos con los que cuenta para actuar en esa línea. No se le merma la inteligencia, que es vital porque es como la luz que nos permite advertir dónde están los problemas, dónde se esconden, dónde tienen sus guaridas, dónde tienen sus paraísos fiscales, dónde tienen sus instalaciones de producción de narcóticos, dónde trasladan, cuáles son sus sistemas de comunicaciones, en qué países lavan el dinero, cómo se trasladan. Y obviamente nos quitaron la luz, ¿sí? No podemos decir que Cuba nos va a dar la información o que Venezuela nos va a dar la información que requería ese momento para actuar en contra del crimen organizado. La que nos daba la información y que nos facilitaba
los recursos y con la que compartíamos información era precisamente los servicios de justicia, los servicios policiales como el FBI, el DEA, los organismos de inteligencia de los Estados Unidos y de otras potencias, de Europa, de Israel, del Japón, organismos serios que tenían la capacidad técnica, la capacidad tecnológica y financiera para apoyar operaciones de la envergadura que le ocupa a las instituciones de la seguridad del país y de sus respectivos países. Obviamente, la inseguridad no se construye de un día para el otro, se construye con años de impunidad, con leyes permisivas, con leyes que no controlan, que no cumplen, disminuyendo las capacidades institucionales, disminuyendo sus presupuestos, no habilitándoles. Y ahora que se quiere, con los pocos recursos que dejaron, después de que a los gobiernos subsiguientes les toca literalmente raspar la olla para cubrir con las necesidades de una burocracia gigantesca creada por su gobierno, por un sistema de apoyos y de bonificaciones que son más recursos pensados como elementos clientelares, y en un ambiente en el cual la inversión, la economía se ha detenido precisamente por el riesgo que implica todas estas construcciones de orden constitucional en el ámbito penal y en el ámbito económico, desde luego, y en el ámbito político, y se ha parado la inversión y obviamente la capacidad de crear trabajo creativo, la capacidad de crear oportunidades, genera un ambiente propicio para la generación de un ambiente de inseguridad que lamentablemente está determinando la vida, la democracia, la economía y el futuro del país. ¿Qué hacer entonces cuando hay estos dos desafíos? El uno, los que permitieron precisamente que se entronice estos grupos en el Ecuador, y el otro, la falta efectivamente, porque en año y medio resulta muy difícil lo que en 10 años no pudieron hacer y ahora reclaman. Esto parte, como usted dice, general Rueda, es parte de un proceso que acompañen otras instituciones, como por ejemplo la justicia tiene que acompañar en este combate a la delincuencia organizada. Sí, mire, Miguel, y usted dice que son 10 años, yo voy a decirle que la inseguridad, la economía, la política no es el producto de 10 años, es el producto de más de 15 años. Todos los gobiernos subsiguientes han estado determinados por una constitución que nos pone las reglas, que les pone las reglas a la justicia, independientemente de que haya corrupción en la justicia. Además de eso, tienen en materia penal, los abogados defensores de los criminales tienen todas las herramientas y ahí están a su disposición, tienen tantos recursos, y eso no lo pueden cambiar los jueces en sus decisiones. Si hay y debe haber jueces buenos, jueces probos, jueces que no venden su conciencia, pero sin embargo tienen que actuar con las herramientas que les dejó instaurado, con las que vivimos. Yo creo que seguimos viviendo un sistema socialista. No importa si viene Margaret Thatcher al país, con estas leyes los jueces van a tener que someterse a la misma reglamentación que nos está guiando. Por eso es que es indispensable. Y yo advertí una luz en el momento en el que el presidente, tenemos que cambiar la Constitución. Nosotros vemos que estamos determinados por órganos corruptos. Como, imagínense este Consejo de Participación Ciudadana, cómo al más puro estilo mafioso, se ha estado construyendo una institucionalidad que garantice la impunidad, que garantice una actividad criminal, que garantice lavado de activos. ¿Cómo no entender
que organizaciones de control como la Superintendencia de Bancos, de Compañía, la Contraloría General del Estado, la propia Fiscalía hayan estado dominados por gente que no le da confianza, por decirlo de una forma suave, y más bien hayan conestado o coestado con los intereses del crimen, y estos se han asociado con la política. Entonces, Miguel y ciudadanos, creo que este país no es que ha tenido cambios de gobierno, pero son personas, pero lo que determina la gestión son las bases institucionales. Por eso es tan importante tener bases institucionales sólidas en materia de seguridad, en materia penal y en el resto de las actividades, desde luego. Porque todas las actividades están en un Estado como el nuestro, están determinados por la Constitución, y esta Constitución es de tipo garantista, es una Constitución socialista que traslada la responsabilidad penal de los criminales, de los sicarios, de los corruptos. Finalmente la traslada a la sociedad, y nosotros seguimos pagando los pecados de las mafias políticas, los pecados del crimen organizado, los pecados de la delincuencia común, y ahora se instrumentaliza como un recurso político. Después de ver, al menos del debate, a la señora Luisa González, se instrumentaliza la violencia, el crimen, en vez de solidarizarnos con los esfuerzos que están haciendo las instituciones, se instrumentaliza como un recurso electoral. Esto es bajo y no tiene parangón en la historia de este país. Lo que necesitamos es gente que entienda, gente que supere sus limitaciones y sus intereses y que vaya más allá al interés nacional, al interés cívico, y que plantee soluciones que, dadas las circunstancias, deben ser duras, deben ser enérgicas. Usted, en Singapur o en China, si comete un delito, si hay corrupción, le espera la pena de muerte. Y el uno es un país comunista y el otro es un país capitalista. Y sí se puede hacer, pero se necesita dejar a un lado una actitud hipócrita, una actitud que no nos va a conducir a ningún lado. En materia de seguridad tenemos que tomar medidas, y esto no es populismo penal. Populismo penal es el ofrecimiento, la garantía que le dan a los criminales, a los delincuentes. Populismo penal es decirle al delincuente que la culpa no es de él, que él no roba, porque la sociedad le ha llevado a ese extremo. Lo populista es decir que la gente pobre o que la pobreza acarrea como consecuencia la delincuencia, y eso no es así. Hay pueblos, y en el país también hay ejemplos de esos, que no son precisamente los más boyantes, y son pueblos absolutamente responsables, trabajadores, honestos. Y hay también mafias enquistadas en la política, en la economía, en cualquier sector, que teniendo todos los recursos y las posibilidades, son corruptos. Entonces, populismo es eso, es denigrar la pobreza y correlacionarla con el crimen o con la delincuencia. No, los pobres no son gente delincuente per se, y como le repito, hay que ser serios y plantear soluciones de acuerdo a la magnitud del problema. Y en ese caso, las personas que están postulando por una dignidad, como dirigir al país, tienen que establecer acuerdos mínimos, acuerdos cívicos, y reconocer que han tenido errores terribles, y especialmente los errores que se han vivido en las últimas casi 2 décadas han sido producto de un esquema tolerante, de un sistema garantista que ha fracasado a todas luces.
un sistema que está determinando el fallo del Estado de Derecho. Es un sistema perverso y que hoy, más que nunca, las personas que están empeñados en tomar la conducción política del país deben tomar medidas serias y, en el caso del gobierno, apoyar, cualquiera que sea, apoyar con leyes, con normas y con recursos, con tecnología y de forma imaginativa para resolver un problema que nos está sobrepasando. Sí, efectivamente hay que cambiar esta estructura legal y constitucional en donde no puede ser igual los derechos de un ciudadano honesto que un delincuente con un historial de 10, 20 detenciones, que han asesinado. No puede. Pero ese es este país que se construyó precisamente en la década de la Revolución Ciudadana con una constitución de derechos y no una constitución de un Estado de Derecho. Bien, muchas gracias al general Juan Carlos Rueda, ex director de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, ex alto jefe policial, general Juan Carlos Rueda. Muy amable, Juan Carlos. Muy amable a usted, gracias. Buenos días. Muy buen día. Vamos a una cadena, un corte, y luego volvemos. Tenemos previsto un diálogo que vamos a hablar sobre las repercusiones del debate presidencial, análisis político. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Duros golpes a la narcodelincuencia. Gracias a las labores de inteligencia y el trabajo del bloque de seguridad, seguimos